Estimadas y estimados estudiantes de la materia Filosofía de los Derechos Humanos, vamos a dar inicio a nuestras sesiones virtuales, poniendo a su consideración dos de las lecturas más recientes que hemos venido trabajando en sesión presencial. Por un lado, el texto de Antonio Enrique Pérez Luño sobre la fundamentación filosófica de los derechos humanos. Es un texto publicado por la revista Estudios Políticos de España en el año del 83. El otro texto que vamos a comentar es el de Jürgen Habermas sobre la utopía realista y los derechos humanos relacionado con el concepto de dignidad humana. Se trata de un artículo redactado a petición de la revista mexicana Dianoya del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y publicado en 2010. El primero de estos artículos, como ustedes lo habrán podido notar en sus lecturas y en los reportes que ya han venido elaborando, trata acerca de las distintas posiciones que el autor identifica con relación a la fundamentación filosófica de los derechos humanos, empezando por poner en relieve la importancia de esa fundamentación, lo cual constituye uno de los puntos de nuestro programa, del primer tema sobre la fundamentación de los derechos humanos. Empezamos justamente con un inciso dedicado a la importancia de la fundamentación filosófica de los derechos humanos. En su texto, Pérez Luño hace notar que respecto a este asunto de la fundamentación filosófica de los derechos humanos, hay que distinguir de inicio entre dos posturas. Una que no reconoce la importancia de hacer dicha fundamentación y la otra que sí la reconoce. La primera postura, digamos, negativista, o también la denomina Pérez Luño como no cognitivista, porque parte de que no es posible conocer los fundamentos de los derechos humanos y que por tanto no es necesario esforzarse en una fundamentación si no hay sustento empírico suficiente para dar cuenta de esos fundamentos. Dentro de esta postura se pueden distinguir dos orientaciones, dice Pérez Luño. Por un lado, la orientación realista, que se resume en la tesis de Norberto Bobbio, quien plantea que lo importante de los derechos humanos es hacerlos cumplir y no fundamentarlos. Hay otra postura, o bien orientación derivada de la primera postura negativista o no cognitivista, que es la de carácter positivista. Esta otra postura parte justamente de lo que decíamos hace un momento. El fundamento de los derechos humanos en el valor, por ejemplo, no procede desde el punto de vista del método racional empírico que promueve el positivismo, porque no se puede demostrar la existencia de los valores. Valores como la dignidad humana se han venido postulando a lo largo de los siglos, pero para los positivistas ese valor es intangible, es algo que no se puede demostrar en su existencia real, por lo cual el positivismo sugiere abandonar esa preocupación y mejor concentrarse en la búsqueda de las mejores maneras de positivizar los derechos humanos. Pasando a la postura afirmativa, la que sí le concede importancia a la fundamentación filosófica de los derechos humanos, tenemos, desde el punto de vista de Antonio Pérez Luño,
tres orientaciones internas a esta postura afirmativa. Por un lado, la objetivista, por otro, la subjetivista, y una tercera postura que vendría a tratar de ser la síntesis de las anteriores, sería la postura intersubjetivista. Dentro de la objetivista distingue dos suborientaciones o dos posturas diferenciadas al interior de la orientación objetivista. Por un lado, la ética material de los valores, representada por Scheller y Hartmann, y por otro lado, la ontología cristiana, que postula la naturaleza humana como fundamento de los derechos humanos. Ambas son objetivistas porque plantean que sí es posible conocer el fundamento objetivo de los derechos humanos. En el caso de la primera, la ética material de los valores, el fundamento está justamente en los valores a los cuales le conceden estos autores, Scheller y Hartmann, realidad objetiva, son valores que constituyen esencias, existen independientemente de los sujetos que los perciban, aunque la manera de captarlos es a través de la intuición, no se pueden demostrar racionalmente o de manera empírica. Ahí es donde, según Pérez Luño, está la debilidad de esta postura, que nos puede llevar a una vía abstracta, especulativa, para conocer esos valores que dan sustento a los derechos humanos. Por su parte, la ontología cristiana, sobre todo de carácter tomista y neotomista, sustenta los derechos humanos en la noción de naturaleza humana, noción de carácter ontológico, es decir, hace alusión a que es propio del ser humano. La ontología estudia el ser de los entes, y el ser del ente humano es la racionalidad, y de su racionalidad como esencia de su ser derivan los derechos correspondientes. Esa naturaleza racional es el sustento del conjunto de los derechos que resultan inherentes a todos los seres humanos. Pasando a la segunda orientación dentro de la postura afirmativa, tenemos el caso de el subjetivismo, al cual le dedica Pérez Luño, como ustedes lo habrán notado, amplias páginas, por ser una postura más contemporánea, y que sobre todo tiene como sus representantes a los liberales y a los neoliberales, que son nuestros casi contemporáneos. Para Pérez Luño lo eran muy cercanos, porque las obras de los neoliberales como Milton Friedman, Friedrich Hayek, los distintos autores neoliberales, economistas básicamente todos ellos, escribieron sus obras fundamentalmente en los años 70, 60, 70 siglo pasado. Y recordemos que el texto de Pérez Luño se publicó en 1983, de modo que para esa época eran recientes los planteamientos neoliberales que postulan el fundamento de todo derecho en el individuo y sus derechos, en un individualismo posesivo, en la idea de que la libertad individual es el valor fundamental y que incluso está por encima de la desigualdad, y respecto al cual el Estado no tiene ninguna injerencia o no debe tenerla. La tercera orientación, que busca tomar lo positivo y desechar lo negativo de las anteriores, es la intersubjetivista. En esta orientación, Pérez Luño hace referencia primero a la teoría conceptual de la verdad, que desarrolla Jürgen Habermas, en esta idea de que la verdad y el conocimiento de los valores se construye intersubjetivamente en un contexto democrático, lo cual permite generar consenso respecto de lo que es más conveniente en términos del bien común de la sociedad.
estaría la otra expresión de esta postura, de esta orientación intersubjetivista, en el caso de Agnes Heller, una filósofa húngara de orientación marxista, discípula de Lukács, quien sostiene, por su parte, que los valores como fundamento de los derechos deben estar sustentados en materiales necesidades radicales, es decir, aquellas necesidades auténticas de los seres humanos que se pueden determinar en condiciones de libertad. Es decir, pone materiales necesidades en una posible sociedad desalienada, es decir, una sociedad que no esté dominada por el capitalismo, ni por la desigualdad, ni por la explotación, sino en un ambiente de libertad e igualdad económicas de todos los seres humanos. Y finalmente, Antonio Pérez Luño trata de hacer una integración de estas dos expresiones, la de Habermas y la de Heller. Él mismo así lo plantea, que él retoma tanto la teoría consensual de la verdad de Habermas como la teoría de las necesidades de Agnes Heller para proponer una fundamentación de los derechos humanos a partir de la unidad entre teoría y praxis. Esa es la postura que nos ofrece Pérez Luño y que cierra con ello este mapeo que él nos ofrece de las distintas posturas y orientaciones respecto a la fundamentación y que a nosotros pues nos va a servir como arranque para estudiar el problema de la fundamentación en sus distintas manifestaciones. Con esto daría por expuesto en sus aspectos más generales el texto para dar lugar a un intercambio de opiniones con ustedes que pues les pediríamos las hagan llegar a través de la plataforma de Classroom que estamos utilizando. Muchas gracias.